Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este pequeño video que les mando hoy es para recordarles el día 10. Tenemos que hacer la entrega del trabajo de estas 20 preguntas que les decía como fecha límite. Eh, bueno, también recordarles que tengo dos mails por si necesitan alguna consulta antes de esa fecha. Los dos comienzan igual, Marcelo Michini, ¿no? Todo junto en minúscula, ¿sí? Uno es @gmail.com y el otro es @yahoo.com.ar. Bueno, vamos a hablar puntualmente de historia porque el de economía ya seguramente les voy a mandar unas preguntitas también sencillas para completar el texto que les di el otro día y bueno, lo mismo, si en economía hay alguna duda también me pueden escribir, pero bueno, las próximas las próximas preguntas que les haré también serán muy sencillas como las anteriores. Bueno, respecto a historia nos quedó para más que nada recordar, ¿no? Esta época de la década infame, época de fraude, de corrupción. Fíjense ustedes, algunas cosas las hemos charlado, pero también fíjense ustedes el tema de cómo llegaron al poder, cómo se sostuvieron en el poder, ¿no? Con los videos que también les mandé, seguramente les habrá ayudado para entender mucho mejor esta época. Y se va a producir en el año 43, si ustedes recuerdan, se va a producir el golpe de Estado, el segundo golpe de Estado. En el año 38, en 1938, había comenzado el gobierno de Ortiz. Como ustedes habrán visto, se enferma rápidamente, entonces en el año 40 es reemplazado por Castillo. Es el momento de la Segunda Guerra Mundial, tema que vimos el año pasado. Es el momento en donde Estados Unidos comienza a exigir a los países americanos a tomar una determinación respecto a la guerra. Esto también es algo que les quería aclarar porque me parece importante. Creo que estaba dentro de una de las preguntas del trabajo que tenían que hacer, pero me parece que es importante aclararlo. Estados Unidos no se interesa demasiado en la Segunda Guerra hasta que sucede, ustedes ya recuerdan, Pearl Harbor, cuando es el ataque japonés, ¿sí? En el año 41, fines del año 41. Del año 39 al 41 Estados Unidos no estaba muy interesado en esa guerra, la consideraba una guerra europea, pero bueno, ustedes ya saben, ingresa, ¿sí? En fin, en el 41 ingresa en la guerra y ahí empieza a exigir, ¿sí? a los países americanos qué posición van a tomar respecto a esa, digamos, al conflicto, y empiezan de una manera a presionar para que los países americanos acompañen, ¿sí? a Estados Unidos, a los aliados básicamente, ¿no? Que recuerdan los aliados que eran Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? Y bueno, un poco más adelante la Unión Soviética también se va a agregar. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Argentina? Argentina trata de mantenerse ajeno a esta situación. Argentina quiere seguir comercializando con todos, tanto con los ingleses como con los alemanes. Y esto, de alguna manera, Estados Unidos, que ya veía que la Argentina era económicamente un país que por los productos que vendía y los clientes que tenían era un país competente de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a aprovechar esta situación para crear todo un clima anti-argentino, porque como la Argentina no le declara la guerra a Hitler, Estados Unidos va a empezar a difundir por el mundo la idea de que la Argentina es nazi. En realidad la Argentina era neutral, no estaba ni a favor ni en contra. La Argentina priorizó, igual que en la Primera Guerra, priorizó el interés comercial. Pero Estados Unidos supo aprovechar esto. Estados Unidos en el año 42 y en el año 43, en esos 2 años, empieza a sugerir a los países americanos que se unan
en esta alianza y envíen tropas. Por ejemplo, México va a enviar aviadores, Brasil va a mandar soldados, ¿sí? Y bueno, que son los dos casos más conocidos. Y la Argentina se mantiene en una neutralidad junto con Chile casi hasta el final. Sí, son los únicos dos países casi hasta el final de la guerra que no van a, digamos, a unirse a esta alianza, ¿sí? Insisto, por cuestiones puramente comerciales. Y esto la pone a la Argentina en una posición a nivel mundial difundida por Estados Unidos de que la Argentina es nazi. Bueno, una de las cosas que también se habla y mucho tiene que ver con cuando termina la guerra, que acá han venido a la Argentina nazis, sí, es cierto, han venido. Sí, es cierto, han venido. A partir del año 45, cuando están escapando los nazis, es verdad, la Argentina dio digamos, cobijo, les dio una posibilidad de esconderse acá y muchos llegaron con documentación falsificada. ¿Sí? Eso es cierto, eso es indudable. Ya está el GO, ¿sí? El Grupo de Oficiales Unidos, ¿no? Ese grupo de militares que dio el golpe en el 43, eso es innegable. Pero también es innegable que la Argentina ha sido receptora también de una enorme cantidad de judíos que venían escapando de la guerra. O sea que eso también hay que aclararlo, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Salvo en alguna que otra oportunidad que lamentablemente prácticamente todos los países, o la gran mayoría de los países americanos, le han dado la espalda a los judíos y no los han permitido bajar de los barcos. Esto estamos hablando antes que empezara la guerra. Sí, los argentinos, y la Argentina también estuvo dentro de ese grupo de países que no han dejado bajar en su momento a judíos que venían escapando, insisto, antes de la guerra. Una vez que termine la guerra, también van a ser recibidos. ¿Van a ser recibidos nazis? Sí. ¿Van a ser recibidos judíos? También. ¿Sí? Todavía es el gobierno del GO, ¿sí? Como ustedes habrán leído, de este grupo que dio el golpe de Estado en el 43 y que básicamente tenía que ver con esto, ¿no? Con que Castillo estaba sugiriendo a Patrón Costas, ¿no? Que era el candidato natural, ¿sí? Que supuestamente iba a ganar en las elecciones del año siguiente, que también iba a ganar seguramente con fraude, y que este candidato era claramente aliado, ¿sí? Y los miembros del GO, que eran nacionalistas, no querían que se produjeran estas elecciones porque no quería que la Argentina quedara ligada, pegada a Estados Unidos económicamente, sino que querían mantener las relaciones económicas con todos. Bueno, como ustedes habrán leído un poquito, el GO, la dictadura del GO tiene básicamente todos los condimentos de toda dictadura, ¿sí? Provisión de partidos políticos, represión, cárcel, censura, ¿sí? Esto ya lo hemos charlado en clase cuando hablábamos del golpe del 30. En el 43 es bastante parecido, siguen siendo dictaduras, no hay ninguna diferencia en ello, pero acá se agrega un hecho novedoso, ¿sí? Que es la participación de una persona que es prácticamente desconocida dentro de este grupo, pero que de a poquito va a empezar a ganar apoyo popular, y es Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón ingresa dentro de este nuevo gobierno, ¿sí? Está Ramírez como presidente de facto. Recuerden de facto que significaba, ¿no? De hecho, ¿sí? Que tenemos una dictadura. Ingresa ocupando un lugar prácticamente de muy poco valor en ese momento, que era la Secretaría de Trabajo. Mismo Perón dice que no había prácticamente nada cuando él asume ahí, tenía una silla, un escritorio y no mucho más, y desde ese lugar un poco escondido, ¿no? Digamos, secundario dentro
de este gobierno de facto, porque la mayoría de los militares, por supuesto, pedían los lugares donde más se vieran, ¿no? Tenía que ver con economía, con educación, ¿no? Con ser gobernadores, ¿no? Buscar los ministerios. Bueno, él buscó este lugar un poco, ¿no? De segundo plano, y es donde va a empezar con sus políticas a favor de los trabajadores, y eso le va a empezar a hacer ganar un apoyo popular muy grande, ¿sí? Las medidas que se conocen, que son muy famosas de Perón y que todos las consideran las medidas peronistas, que en realidad no son un invento del peronismo, sino que son, digamos, la mayoría medidas que ya había planteado el Partido Socialista en la Argentina, inclusive los socialistas a nivel mundial, pero acá en la Argentina nunca lo pudieron imponer esos derechos de los trabajadores, porque los socialistas nunca tuvieron el poder en la Argentina para hacerlo. Perón de a poquito ya en este lugar, como le decía, secundario, va a empezar a aplicarlas, y mucho más cuando sea presidente, ¿no? Ya después vamos a ver en próximo video qué pasó y cómo llegó a ser presidente. Pero bueno, ya en la dictadura del GO, estamos hablando del año 43, 44, ¿sí? Perón se hace conocido, se hace importante dentro de este gobierno, y empieza a aplicar estas ideas y digamos, estos derechos, ¿sí? Que conocemos hoy como los derechos del trabajador, que entre los más conocidos tenemos, ¿no? Las vacaciones pagas, el aguinaldo, obra social, bueno, 8 horas, digamos, laborales con horas extras pagas, las mujeres embarazadas que no podían ser despedidas, bueno, toda una serie de... Y hay muchas más, ¿no? Esto se la pueden mirar, buscar cualquier lado que están, que son las medidas que hicieron muy popular a Perón y que acercaron mucho a las clases obreras, clases bajas, que rápidamente van a ver en Perón a un líder y van a ver en Perón a una persona que al fin, consideran ellos alguien que se preocupa por los trabajadores. Bueno, todo esto va a desarrollarse hasta octubre del 45, ya la guerra está terminada, la Segunda Guerra Mundial ha terminado, la Argentina ya se había unido casi al final de la guerra a Estados Unidos y los aliados, y Perón va a ser detenido, ¿sí? Por los miembros, sus propios compañeros del GO. Entonces, bueno, lo que nos queda ahora para los próximos videos es ver los motivos, ¿sí? De por qué fue detenido Perón, por qué le sacaron todos los cargos que tenía y por qué fue llevado preso a la isla Martín García. Pero bueno, este pequeño video era más que nada para terminar de cerrar esta actividad que ustedes tenían que hacer para el 10. Les voy a mandar nuevo material junto con este video para que vayan viendo peronismo, que seguramente va a ser un próximo trabajito que vamos a hacer relacionado con peronismo, que se lo vamos a mandar la semana que viene. Vayan leyéndolo de a poco y seguramente después les voy a dar la actividad correspondiente y probablemente algún link para poder ver algún video más, ¿no? sobre este tema, que es uno de los temas más importantes del año, porque el peronismo termina siendo digamos, un modelo de gobierno, una ideología, ¿sí? Que va a surgir en esta época, en el 1945, y que nos va a atravesar inclusive hasta la actualidad, ¿no? Con partidos peronistas, ideologías peronistas, ¿no? Y vamos a tratar de entender un poquito qué significa todo esto. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos, cuídense y nos estamos viendo la próxima semana.